Dios les bendiga de una manera muy especial. Estoy súper agradecida del Señor de poder compartir con ustedes en esta gloriosa hora, esperando que la gracia, la misericordia y la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre ustedes, sobre sus casas, sobre sus familias de una manera muy especial. En estos días estuvimos en Virginia, la mano de Dios se estuvo moviendo de una manera muy especial. Las vidas se entregaban a Cristo llorando. Muchos hombres pasaron a recibir a Jesús. Estuvimos en Costa Rica también viendo la mano de Dios, Dios salvando, libertando, restaurando. Es hermoso ver a Dios y la cantidad de testimonios que nos llegan cada día de milagros que Dios está haciendo y seguirá haciendo a favor de su amado pueblo que está en la tierra. Y en esta gloriosa hora estaré compartiendo con ustedes un tema titulado ¿Cuánto tiempo durará la guerra? Muchas personas se hacen esta pregunta cuando están en medio de una guerra, en medio de una batalla espiritual. ¿Cuánto tiempo durará la guerra? Y vamos a ver algunos puntos que tienes que tener en cuenta en medio de una guerra. Y quiero iniciar con esta pregunta para motivar a otros. Hay mucha gente que lee los comentarios y son edificados, y algunos reciben esperanza al escuchar tu testimonio de lo que has vivido. Es impresionante ver, incluso una persona estaba viendo un comentario de otra persona que Dios la sanó y la persona entró en fe y también recibió su milagro. Entonces estamos creyendo que el Dios Todopoderoso es maravilloso. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo duró tu guerra? Una guerra específica que peleaste. Vas a poner en los comentarios cuánto tiempo duró esa guerra o cuánto tiempo tomaste en tener victoria. Y aquellos que todavía están peleando en una área específica, ¿qué tiempo llevas peleando? Para que aquellos que están batallando en la misma área que tú estás batallando no se desanimen, sino que sigan luchando. Una guerra espiritual para determinar su tiempo, el tiempo en el que finalizará, va a depender mucho de la valentía del soldado, de la búsqueda y de la entrega a Dios que tenga el soldado que está peleando la lucha y de su dependencia a Dios, de la dependencia que tenga de Dios y de las estrategias que tenga para la guerra. Tengo un video titulado Estrategias de Guerra, lo puede ver si no lo ha visto, porque necesitamos pedirle a Dios estrategias para pelear en un ámbito específico de nuestra vida, que las estrategias que Dios me da a mí no son las mismas que te pueden funcionar a ti. Te puede servir como base, pero puede ser que Dios tenga otro plan para ti y otra estrategia para darte victoria aún en el mismo escenario que yo peleé, en el cual tú estés peleando. Entonces, hay guerras que suelen ser muy largas, muy largas. En segundo libro de Samuel 3, versículo 1, dice, hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Esto es algo hermoso que quiero que sepas. Por larga que sea la guerra, está pasando algo contigo como pasaba con David. Y es que David, la casa de David, se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl, que era en ese momento prototipo del enemigo y era el enemigo de David, se iba debilitando. Mientras más tiempo dura tu guerra, más fuerte te haces, porque Dios no desperdicia escenarios. El Dios del cielo prepara el escenario para fortalecer a sus guerreros, mientras que lo que te hace guerra se va debilitando. El enemigo que te ataca se va a ir debilitando. El vicio que te está combatiendo se va a ir debilitando a medida que peleas y a medida que resistes y a medida que aguantas y a medida que soportas. Tú te haces más fuerte y lo que te está atacando se va debilitando. Es impresionante cómo situaciones
que en el pasado cuando yo inicié me hacían llorar y me hacían irme al piso, ahora yo la enfrento y en mayores magnitudes y me causan risa, porque no soy la misma. El tiempo de guerra, el tiempo de batalla, el largo tiempo de espera me hizo más resistente, me hizo más fuerte. Mientras que antes alguien me podía insultar y yo podía sentirme con depresión y podía llorar, en este momento me da risa porque no estamos en el mismo nivel de fortaleza y eso está haciendo la guerra contigo. Así que si tu guerra ha sido larga, sepa que tú no eres el mismo de ayer, que hoy tienes más resistencia, que vas a resistir, que vas a aguantar y vas a soportar y que eres más fuerte. Dice que la guerra que David tuvo con la casa de Saúl fue larga, pero en ese lapso de tiempo David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y esto es algo que tenemos que tenerlo en el corazón. Los grandes guerreros fueron formados bajo largas guerras y fuertes guerras. La magnitud del impacto de lo que hay de Dios en ti, que será provocado en el mundo, en las naciones, en las ciudades, en tu barrio, en tu familia, lo va a determinar el nivel de guerra que tienes. Si estás siendo combatido de una manera muy fuerte, date cuenta que algo grande de Dios hay en tu depósito, porque ningún ejército pelea contra otra nación si esa nación no tiene nada de valor que conquistar. Las naciones invaden otras naciones si hay petróleo, si hay oro, si hay algún yacimiento de valor, si hay diamantes, si está en un punto estratégico. Así el reino de las tinieblas, él no ataca a niveles altos si no hay un depósito poderoso de Dios en ti, aunque tú no sepas que lo tengas. Hay naciones que se dan cuenta que otras naciones son ricas en petróleo y quieren invadirla y la misma nación no se da cuenta de la riqueza que tiene. Así hay gente que no se está dando cuenta del depósito de Dios que hay en ellos, del yacimiento glorioso de gloria, de poder, de presencia, de milagros que hay en ellos escondidos en ese vaso de barro. Pero el enemigo hace tiempo que se dio cuenta y está queriendo conquistar tu territorio, está queriendo subyugarte, esclavizarte para tomar cautivo lo que Dios ya depositó en ti. Así que la guerra puede durar mucho tiempo. Debes estar dispuesto a pelear sin doblez de corazón. Sé que es difícil no tener doble ánimo, pero la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No solo en el Señor, sino en todos sus caminos. El de doble ánimo comienza a buscar a Dios, lo deja a mitad de camino. El de doble ánimo se propone emprender un ministerio porque Dios lo llamó y abandona a mitad de camino. Quiero que sepas que el abandonar o no abandonar, el tener victoria o no tener victoria, no solo depende de que Dios te haya llamado. Hay personas que dicen, no, ese Dios no lo llamó porque se devolvió. Hay gente que se devuelve que Dios lo llamó. Lo que pasa es que hay personas que no desarrollaron en su vida el tener un solo ánimo y una decisión, sino que son inconstantes. Y aún Dios llamándolo, ellos hacen así, toman otra ruta, porque cuando la cosa se pone difícil, la gente que tiene doble ánimo se retira como la ola del mar hacia atrás. Pero aquellos que trabajaron su ánimo y están decididos y dicen, hay guerra, pues voy a estar en guerra. ¿Qué tiempo durará la guerra? No importa, pero yo estaré peleando, estaré resistiendo, estaré soportando hasta obtener la victoria. Inconstante en todos sus caminos. Son los que se registran en la escuela y se retiran a mitad de año, se registran a hacer un curso y antes de que vaya a la mitad del curso ya están para atrás, comienzan a hacer algo a favor de su vida y de su salud y van 2 veces al médico y se retiran, porque en todos sus caminos son inconstantes. Entonces tienes que desarrollar un ánimo pronto para resistir y para avanzar. Hay algo que en una ocasión le pedí a Dios que quitara de mí. Era una persona muy terca, muy terca. Cuando decía me voy por ahí, me podían mostrar que por ahí estaban los cocodrilos, después estaban los tiburones y después había un precipicio. Y si yo dije que iba por ahí, que se prepararan los tiburones, los cocodrilos y el precipicio, que me esperara porque no iba a dar para atrás. Y yo estaba llorando, diciéndole a Dios, quítame esto. Soy muy terca como una mula, cuando digo voy por ahí voy. Y el Señor me dio una respuesta en ese momento y me dijo, lo que hoy consideras
tu mayor debilidad será convertido y transformado en tu mayor fortaleza. Porque cuando yo logre enfocarte hacia lo que yo quiero y que tú quieras ir hacia donde yo quiero que vayas, ni el infierno logrará hacerte devolver. O sea que yo le estaba diciendo a Dios, soy tan terca y después llego por los tablazos, me voy por ahí porque dije que me voy por ahí, me voy por ahí. Y Dios dijo, cuando yo logre agarrarte y doblarte y encaminarte hacia mi propósito, ni el infierno podrá hacerte dar para atrás. Y es la actitud que tienes que tener. Sabes que Dios te llamó, sabes que Dios te dio una palabra, estás convencido. Las situaciones no te van a hacer retroceder en medio de la guerra, vas a aguantar la guerra. Y si vienen 20 guerras, vas a aguantar 20 guerras. Y si todo el mundo se fue y te dejó peleando solo, vas a pelear solo. Y si te abandonaron todos, si tú solo tienes que buscar a Dios, vas a buscar a Dios. Y si no tienes apoyo, vas a seguir creyéndole a Dios. Y si no se abre ninguna puerta, vas a esperar que se abra. Pero la gente que tiene un ánimo sin doblez va a tener victoria, y es algo que tienes que trabajarlo, tienes que desarrollarlo en ti. ¿Cómo va a ser que sabes que Dios te habló a ti, te dio palabra profética, la situación se pone dura, la iglesia no crece, los hermanos están dando batalla y ahí vas tú a soltar y a salir corriendo? No, ahí nos quedamos y ahí nos quemamos. Como dice una película que vi en una ocasión, que alguien dijo, nos vamos a quedar aquí en pleno sol, en plena playa. Era una película de comedia y la mujer se estaba chicharrando, pero como había declarado la palabra, ella dijo, aquí nos quedamos y aquí nos quemamos. Porque ella había dicho que se iban a quedar ahí, no se iban a mover. Entonces quiero que entiendas, en el reino de Dios, el que pone la mano y mira hacia atrás del arado no es digno de ser discípulo. Cristo estaba diciendo, una vez usted agarró el camino al Gólgota, no importa que usted sepa que lo van a clavar, que le van a poner la corona de espina, no importa que le escupan la cara, que le den bofetones, que le digan que se defienda, que golpee, que le digan que se baje de la cruz, usted va a llegar al final y punto. Entonces la actitud que tenemos que desarrollar en medio de la guerra, hay guerras que son cortas, que logras tener victoria rápido. Hay demonios que saldrán corriendo rápido. Hay otros que te van a montar resistencia. Hay espíritus que atacan tu casa, que tú te levantas a orar una madrugada y salen huyendo. Hay otros que te van a dar lata un mes, te van a dar lata un año y vas a tener que pelear y resistir hasta que desalojen tu territorio. Oiga esto, el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Y cuando dice acampe, quiere decir, aunque un ejército armado se preparó para hacerme guerra, me rodeó por todos lados, mi corazón no va a temer. Y aunque contra mí se levante guerra, aunque contra ti se levante guerra, se levante calumnia contra ti, se levante el infierno contra ti, se levante la enfermedad contra ti, tú estarás confiado. ¿Por qué vas a estar confiado? Porque Dios es tu fortaleza. La palabra de Dios dice que el justo está confiado como un león. El león está tranquilo, observando su territorio. Él está confiado y el león dice que no da marcha atrás. Si alguien cruzó su territorio, que no es de los leoncillos que él tiene como hijos ahí, ni de sus leonas, y otro león rugiente se atrevió a cruzar su territorio, él va a atacar y va a ir confiado en que va a salvar y a defender su territorio. Contigo está el león de la tribu de Judá. No le temas a la guerra, no le huyas al proceso, no le huyas a la dificultad. Desarrolla internamente un corazón decidido a ir hacia adelante. Toda guerra tiene límite de terminación. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero terminó con la victoria de David. David se hizo más fuerte. Entonces tienes que entender, no importa el tiempo que te tome peleando, vas a tener
la victoria. Y hay gente que está peleando y la guerra es demasiado larga dependiendo lo que está en juego. David estaba peleando y Saúl peleaba por el gobierno de una nación completa. Hay guerras que se pelean por la liberación de tu casa, pero hay guerras que hay gente que está peleando por la liberación de su nación, por la liberación de su descendencia completa. Hay cadenas que cuando se rompen, maldiciones generacionales se rompen para ti, para tus hijos, para tus nietos y para los que vengan después de allí. Hay batallas que se pelean, que hay mucho en juego, y mientras más hay en juego, más grande es el ataque del infierno y más tiempo durarás peleando. No es lo mismo que una persona, un ejército quiera venir a conquistar un barrio de una nación, a que quiera conquistar la nación. Cualquiera conquistaría un barrio. Ahora conquistar la nación es otro tema. Va a tener que enfrentar la nación. La guerra puede durar años. La nación no se va a rendir de la noche a la mañana. Y hay gente que Dios le ha dado ministerio de naciones. Hay gente que Dios le ha dado ministerio de continentes. Hay gente que va a impactar el mundo. Por tanto, no puedes pretender que tu guerra sea simplemente de barrio. Te van a hacer una guerra a altos niveles. El infierno se va a mover sus cimientos porque va a querer detener lo que Dios ya ha puesto en ti, y mientras más grande es la guerra es porque hay más en juego. Y si hay mucho en juego, hay que pelear. Está en juego tu salvación, está en juego la vida de tus hijos. Hay personas que tienen maldiciones encima, que no pueden sostener un hogar, que no pueden ser libres, que hay un espíritu que lo atormenta a ellos, y ese espíritu tiene planes de quedarse con tus hijos, de quedarse con tu nieto, y tú estás peleando y tú dices que yo oro, ayuno, y ese espíritu ahí lata y lata. Él va a pelear porque él tiene mucho que perder y tú tienes mucho que ganar. También vas a resistir. En una ocasión me paré porque había un espíritu de las tinieblas que había venido de generación, que solía vivir conmigo. Fue uno de los espíritus que más lucha me dio siendo yo nueva creyente para que me soltara. Y en una ocasión, cuando yo entendí que no era simplemente algo que me atacaba a mí, sino que yo estaba con mi niña pequeña acostada en cama y yo veía cómo él se extendía y quería tocar a mi hija, yo comencé a entender que yo estaba peleando no solo por mi vida, sino por la de mis hijos. Luego que eso pasó, que logré tener victoria, ninguno de mis hijos tiene registro de que espíritus quieren vivir con ellos, porque el Dios del cielo rompió la maldición. Tuve que pelear duro, pero no estaba peleando solo por mí. Estaba peleando por mis hijos, estaba peleando por mis nietos, estaba rompiendo una maldición que venía de mis antepasados, que había llegado a mí, y yo decía, aquí te mueres y aquí te frenas, porque no voy a permitir que esta desgracia rompa a mi familia. Entonces quiero que lo entiendas. Tu guerra, si está durando mucho tiempo, es porque hay mucho en juego. El infierno tiene mucho en juego y tú tienes mucho que ganar. Dios te va a dar la victoria. Hay guerras que si no hay mucho en juego, la gente que Dios envía a naciones y Dios tiene planes de entregarle multitud de almas, no va a pelear al mismo nivel de guerra que va a pelear a alguien que solo se van a convertir dos gente en una esquina con él. Y no es que uno es más que el otro ni menos que el otro, son iguales delante de Dios, porque delante de Dios no hay gente grande, hay asignaciones más grandes, hay alcance más grande. Todos tienen un valor para Dios. El que le llevó a Dios, el que le dieron 2 talentos y llevó 4, igualito que el que llevó 10, solo que la asignación del de 10 era mayor. Entonces, a mayor asignación, a mayor compromiso, a mayor nivel de rescate de gente del mundo de las tinieblas para traerlo acá, mayor dimensión de guerra vas a tener. Pero quiero que entiendas que no importa lo que dure la guerra, si te mantienes creyendo, si te mantienes peleando, pero peleando. Porque hay gente que dice, yo tengo 3 años peleando, mi espíritu me ataca. Y tú le preguntas, ¿cuándo iniciaste el ayuno para que eso se detuviera? No, yo ayuné, déjame ver, no me acuerdo cuándo. Pero no. Peleando es que tomaste nota, esto me está atacando. Voy a arrancar un plan de ayuno. Voy a comer 3 días a la semana, 4 días de ayuno hasta tal hora. Voy a orar tantas horas diarias por esto, por mi liberación, y hasta que no sea libre, ese programa no lo suelto. Supimos estar 3 años orando y ayunando intercaladamente por el mismo propósito, por la misma liberación, por la misma situación. ¿Hasta cuándo? Hasta que agarren sus maletas y desalojen el territorio. Hay guerras que duran años, hay guerras que en la tierra, hay guerras que duran años, nación peleando contra una nación por años, hasta que uno de los dos se retira.
hasta que uno de los dos se retira. Entonces, como tú eres de los que no retroceden, como tú eres de los que no se retiran, tú vas a resistir al diablo y él va a salir corriendo porque ya así está establecido. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Te vas a someter a Dios, lo vas a resistir a él y él va a salir corriendo. Entonces, así como en la tierra, la guerra termina cuando una de las dos naciones se rinden. Cuando él se rinda, cuando él diga: ya no puedo con ella, ya por más que intento no puedo, sigue resistiendo, sigue ayunando, sigue creyendo, ya no podemos acercarnos. Entonces él va a agarrar su maleta, como dice un coro: agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Y se va a ir. Tienes que tener esto en el corazón. Eres de los que no retroceden. El apóstol Pablo dijo: no somos de los que retroceden. Y yo quiero en los comentarios los que se unen a ese grupo, los que dicen como Pablo: no somos de los que retroceden. Retroceder para nada. Caigas en el mismo lugar, párese y avance hacia adelante, pero no se caiga para atrás. Ahí y voy a continuar, ahí y voy a continuar. Me voy a levantar si tropecé, me voy a limpiar el golpe, voy a pedir perdón a Dios, pero voy a continuar. No voy a retroceder hasta que no tenga la victoria. Es lo que Dios quiere para ti. ¿Cuánto puede durar la guerra? Va a depender de varios factores. Tu persistencia, tu búsqueda, lo que esté en juego, qué tanto alcance vayas a tener en el reino de Dios. Porque si Dios te está levantando para salvar miles de personas, créeme que el infierno no te la va a poner sencilla, pero Dios también te va a guardar y te va a proteger. Entonces va a depender de esos factores, pero quiero que observes algo. Si la guerra es larga, hay mucho en juego. Y si hay mucho en juego, tienes mucho que ganar, porque eres de aquellos que tienen victoria. Así está diseñado por la palabra de Dios, que la victoria es nuestra si no desmayamos, si no desmayamos. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora proclamo tu palabra sobre tus hijos, sobre aquellos que están peleando, aquellos que dicen: bueno, tengo 3 años peleando, aquellos que dicen: bueno, tengo 1 año batallando con esto. En el nombre de Jesús proclamamos la palabra de Dios, que no eres de los que retroceden, sino que de aquellos que avanzan para preservación del alma, que no eres de los que se rinden, eres de aquellos que lloran, que pueden gritar, pero no rendirse. En el nombre poderoso de Jesús establecemos una palabra de refuerzos, que ángeles desciendan a ayudarte a pelear esa batalla, que ángeles poderosos desciendan a la tierra, a tu casa, y te ayuden a pelear en el nombre de Jesús. Que la gracia y la gloria del Eterno levante tu valentía, tu valor, y que arrebates todo lo que Dios tiene para ti. En el nombre poderoso de Jesús establecemos esta palabra, que se levantan aquellos que están en el piso en esta hora y deciden continuar creyendo, continuar peleando en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.